Sí, señora, ya quedé grabando. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra lección número 12 del Club Amo. ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos hace 15 días? Juan solo sonríe. Juan Francisco está preocupado. No nos acordamos ninguno. ¿Ninguno se acuerda? Uy, no, hace 15 días es que pasó muchísimo tiempo. Digamos que es por eso. Bueno, hace 15 días, oigan, y hoy no ha entrado casi gente a la clase. Hace 15 días nosotros vimos una palabra muy bonita, que era la palabra matrimonio, ¿se acuerdan? Y la palabra matrimonio es un sustantivo que significa el acto de unir a un hombre y a una mujer de por vida. Después de ver esta palabra vimos el principio que decía, solo al hombre le sopló Dios directamente su aliento de vida, lo cual energizó el alma del hombre. Ese es el resumen de nuestra clase anterior. Esa relación de matrimonio, que también quiero que nos quedemos con esto, es que es una relación de compañerismo, ¿cierto? El hombre y la mujer, ¿se acuerdan que estaban en el mismo nivel de dignidad? Que no estaba por encima el hombre ni por debajo la mujer, sino que lo que tenían diferente era ¿qué? ¿Cuál era la diferencia entre hombre y mujer? No te escucho, Juanse. Si estás muteado, no oigo cuando mueves tu boca, ¿no? La diferencia eran los roles o las responsabilidades que cumplían los dos, ¿te acuerdas? Entonces, cada uno tenía unas funciones diferentes. Hoy necesito que tengan sus Biblias a las manos. ¿Ya la tienen todos, la Biblia a la mano? Listo. ¿Tienen ahí donde anotar? Listo. Entonces, por favor, anoten en una hojita las siguientes citas que les voy a dar. Dale, yo espero. Les cuento que ando por acá en Bogotá, en la ciudad de muchos de ustedes. Seguramente hasta cerquita a la casa de algunos de ustedes estaré. No, profe, yo vivo en Madrid. No. Profe, mi abuelita vive en Bogotá. No, Chino, pues la idea era estar cerca de ustedes, no a la abuelita. A mí casi todos mis familiares están en Bogotá, solo los abuelos de parte de mi mamá están allá en Santa Marta. Ay, qué Están delicia. Pinitos y Coleando. Qué delicia. La mayoría de mis familiares están en Medellín y tengo como 3 familiares en Bogotá. Ay, qué rico, qué chévere porque tienen a dónde ir a pasear. Bueno, chicos, vamos a anotar para que tengamos a la mano y vamos a leer Génesis 3. Del 1 al 6. ¿Listo? ¿Todos la tienen lista? Ya anotaron, ¿no? Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Génesis qué, profe? Génesis 3, del 1 al 6. 3, del 1 al 6. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y le voy a pedir el favor a Cristian de que escriba estas citas en el chat. ¿Listo? Para los que vayan llegando. Entonces, Génesis 3, del 1 al 6. Y primera de Juan 2, del 15 al 17. Buenas tardes, Juan Pablo, Marcos, Ricardo, Ana Sofía. Qué chévere que estén ya en la clase. ¿Pueden colaborarnos abriendo sus cámaras? Primera de Juan 2, ¿qué, profe? Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo ando perdido. Sí, profe, yo la escucho bien, pero yo ando perdido. ¿Por qué estás perdido si te estamos viendo? Ya te encontramos, cuéntanos. No, profe, que ando perdido en lo que tengo que escribir. Anota las citas para que las busquen. Génesis 3, del 1 al 6. Y primera de Juan 2, del 15 al 17. Los chicos que acaban de entrar, si las van buscando también, les agradezco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que cuando yo les diga, vamos a leer esas citas, ahí cada uno, y después las vamos a leer en público. Y todo lo que leamos hoy
vamos a hacer nuestra clase basado en estos textos bíblicos. Pero antes de esto, ya les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con nuestra palabra. Me avisan cuando, ¿Qué, profe? me cuentan cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. Listo, profe, ya lo estamos viendo. ¿Listo? ¿Y la ven grande? Sí, señora. Perfecto. Entonces, Génesis 3 del 1 al 6. ¿Listo? Y si quieren la van buscando. Entonces, vamos a empezar con nuestra palabra del día de hoy. ¿Qué tal si Ana Sofía no la lee? Moral. Relacionado a los principios de conducta buena y mala. Listo, Ana Sofía. Te faltó una sola cosita en esa lectura. ¿Qué te habrá faltado? Adjetivo. Es un adjetivo. Es un adjetivo, así señoras. La moral es un adjetivo que relacionamos con los principios de conducta buena y mala. Está atada a los principios que cada ser humano tiene, ¿cierto? Y esta moral es una cualidad que todos los seres humanos tenemos. Algunos las tienen enfocadas hacia lo bueno, pero otros hacia lo malo o muy, muy, muy malo. Esa es la palabra que vamos a aprender el día de hoy. Todos necesitamos de esta moral para tomar decisiones, ¿cierto? Las personas cuando ya son grandes y se enfrentan a trabajos o a decisiones muy importantes, su moral también está dentro de esas decisiones que ellos toman. Y también vamos a ver este principio. Juanse, porfa, ¿no lo puedes leer? Ok, ¿ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Ok, dice principio. Dios concedió al hombre ser un ser moral, libre con la capacidad de amar o rechazar a Dios y de ser autogobernante. Gracias. Vamos a empezar a desmenuzar este principio. ¿Qué significa ese conceder? ¿Tenemos claro todos qué significa la palabra conceder? ¿Alguien nos quiere Como dar. dar? Sí, señor. ¿Quién habló? Juan. Listo. Es que como no los veo, entonces cuando vayan a hablar, porfa, me dicen, está hablando tal, y yo ya sé quién está hablando. Entonces, como nos dice Juan Francisco, Dios le dio al hombre o le proveyó al hombre ser un ser moral, o sea, que tiene principios, que tiene esa cualidad que le permite decidir entre lo malo y lo bueno, ¿cierto? Libre con la capacidad. ¿Tenemos claro qué es capacidad? Es algo así como ser independiente, o sea, como uno puede tomar las decisiones, como yo tengo la capacidad de de salir a la calle sola. Más o menos. Mira, la capacidad es la facultad que tenemos de entender o de sentir. Yo tengo la capacidad de comprender, ¿cierto? De comprender algo. Yo tengo la capacidad de sostenerme en una idea, de recibir el conocimiento de los demás. Entonces, ¿qué pasó? Dios le concedió, le dio al hombre, Dios concedió al hombre ser un ser moral, libre con esa capacidad, esa facultad de entender y de tomar decisiones, de amar o de rechazar a Dios y de ser autogobernante. Pero esa palabra autogobernante también la tenemos clara. ¿O no tenemos claro qué es autogobernarse? Cristian, Juan Pablo, Mariana, Ricardo, Marcos. ¿Alguno tiene claro la definición de esta palabra? Buenas tardes, Isabel, acabo de ver que nos escribiste. Bueno, Profe, señor. yo tengo un problema, no tengo la Biblia aquí al lado. Bueno, entonces no te preocupes. Autogobernarse es ejercer control sobre sí mismo, ¿cierto? Entonces es cuando uno sabe que quiere hacer algo y que no está bien, uno se autogobierna, uno se domina. Es algo muy similar al dominio propio. Entonces Dios concedió al hombre ser un ser moral, libre, Dios nos hizo libres, con capacidad de amar o de rechazar a Dios y de autogobernarse a sí mismo.
Esto es un regalo maravilloso que nos dio Dios. Y aquí es donde necesito que todos tengan sus Biblias a la mano. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Y vamos a leer. Les voy a pedir que de manera muy ágil todos lean ahí en sus casas Génesis 3 del 1 al 6. Todos. Cuando termine. Aquí la tengo, profe. Listo, pero léela tú ahí para ti. Es que necesito que cada uno la lea muy bien para que podamos participar, porque la idea es que todos participemos y hagamos juntos esta clase. La profe Martica les manda muchos saludos, pero no tiene energía en la casa en este momento, por eso no está aquí con nosotros. ¿Listo? Me ponen una manito cuando ya la tengan leída. Dinos, Ricardo, veo que quieres participar. Marcos. No te escuchamos, Ricardo. Veo que te activas, pero te desactivas inmediatamente. ¿Listo? Ya Marcos la leyó. ¿Los demás? Perfecto. Marcos, hazme un favor, ¿puedes abrir tu cámara? Y te alistas para que nos la leas en público. Génesis 3 del 1 al 6 mientras todos los demás chicos terminan. Apenas digan ya terminamos, nos colaboras leyéndola, por favor. ¿Listo? Yo creo que sí. Entonces, Marcos, dale. Empieza con Génesis 3 del 1 al 6. El pecado de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer los frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Muchísimas gracias. Y Elizabeth, nos vas a leer 1 Juan 2 del 15 al 17. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y a los terneros. No, ven. Arrojó al suelo las monedas de los Elizabeth, que cabían. Elizabeth, 1 Juan. Creo que estás en Juan. No, profe, estoy en Juan. No, pero es 1 Juan. Espéreme un segundo. La carta de 1 Juan. ¿Sí? ¿Sí, Elizabeth? Ah, no, profe, está en Juan. Dale, entonces vete a 1 Juan así súper veloz. Profe, ¿me la puede leer otros que la letra de mi inglés es muy chiquitica? Dale, tranquilo. ¿Quién tiene 1 Juan 2, 15, 17? Dale, Juanse. Ok, profe. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchísimas gracias. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo que dijo, lo que leyó Marcos con lo que está leyendo Juanse, cierto? Entonces vamos a entender un poquito más. Hola, por acá veo una niña que no había entrado y anda hasta con un pollo, una gallina que por allá atrás le vimos. Bueno, hay algo que quiero que tengamos súper importante. Hoy vamos a
tomar estos dos textos para poder responder todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Este capítulo de Juan 3 también relata la gran tragedia de la caída del hombre en su estado de creación, de ser un hombre creado de manera inocente, con una relación de compañerismo, de cercanía con Dios, ¿cierto? Porque él podía hablar directamente con Dios, a un estado de separación con Dios y de pecado. Acordémonos que por Adán fue que entró el pecado al mundo, ¿cierto? Por él, por este hombre que fue la creación, el hombre amado creado por Dios, entró el pecado al mundo. Adán era un ser moralmente libre. Él tenía esa capacidad de tomar decisiones de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Era un individuo que se podía autogobernar. O sea, que podía decir, yo sí hago esto o yo no hago esto, ¿cierto? Con voluntad para tomar decisiones y con la capacidad de amar o de rechazar a Dios. Dios no hizo al hombre como una marioneta, ni siquiera como un robot, ni como un juguete. O ustedes cuando toman una decisión, ¿ustedes creen que Dios está ahí manipulando todo para que ustedes hagan lo que Él quiere? ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Dios nos da la libertad para nosotros tomar decisiones, pero asimismo debemos asumir las consecuencias de esas decisiones. Dios creó al hombre con una conciencia, pero ¿sabemos qué es eso de una conciencia? ¿Tenemos clara esa definición? La palabra conciencia, ¿alguien sabe qué es? Porque esa siempre la escuchamos, ¿cierto? Que uno dice, me habla la voz de la conciencia, voy a consultar con la conciencia, con la O almohada. cuando la mamá lo regaña a uno. O sea, como tú eres consciente de hacer esta cosa, yo Es- soy consciente de que esa cosa es mala, pero de cualquier manera lo hago. Exacto. Entonces, la conciencia es esa facultad interna que tenemos para distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Una libre voluntad que gobierna las elecciones y la capacidad de consentimiento, ya sea para obedecer o rechazar. Todos los seres humanos tenemos conciencia. Los animalitos no, ¿cierto? Cuando un animalito muerde, normalmente es porque se está defendiendo, pero él no tiene ni siquiera claro que está haciendo algo malo. O por ejemplo, los que tenemos gato, yo pongo el ejemplo del gato porque yo tengo gato, los que tenemos gato, mi gato a uno lo lame y luego lo muerde. Esa es su forma de dar amor. ¿Ustedes se imaginan donde yo a mis hijos primero les diera picos y luego los muerda? No, o sea, sería terrible. Pobrecitos. Entonces nosotros tenemos esa conciencia que nos permite saber qué está bien y qué está mal. Y así fue creado Adán. Desde Adán, todos los seres humanos tenemos esa conciencia. A lo largo de las escrituras, Dios instruye y enseña al hombre para que cuando utilice su conciencia y tome decisiones, sepa qué es lo bueno y qué es lo que le agrada a Dios. Pero aunque Dios nos instruye y nos enseña, Dios no nos obliga. Él en ningún momento dice, Marcos, es que tienes que entrar faltando 5 para las 2 de la tarde y eso dice en primera de Pedro 20:13. No, eso no está en la Biblia, eso no lo dice. Marcos tiene la conciencia y él tiene claro que debe ingresar a clase porque es algo bueno para él, ¿cierto? Y si no ingresas porque seguramente no puede. Pero Dios sí nos instruye para que sepamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el huerto del Edén, Dios le dio a Adán un solo mandamiento, que nos lo leyó Marcos. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿cierto? Yo creo que esto no lo sabemos de memoria. Pero ustedes se acuerdan cuando ahorita también leyeron, ¿qué fue lo que dijo Eva? Eva no dijo no comerás, ella dijo no comerás ni lo qué, ni lo tocarás. Entonces ahí hay un primer gravísimo error. Estaba cambiando lo que decía Dios, le estaba añadiendo, ¿cierto? Cosas a lo que Dios le había dicho. Y debemos tener muchísimo cuidado, porque cuando cambiamos las escrituras o añadimos, podemos terminar pecando. Adán tenía la responsabilidad de instruir a la mujer que Dios le había dado. Y él lo hizo, ¿cierto? Él lo hizo, él la instruyó, ellos trabajaron juntos, caminaron juntos, pero asimismo pecaron juntos. Cuando la serpiente se acercó a la mujer en el huerto,
Adán y Eva no tenían la naturaleza del pecado heredada que nosotros sí tenemos, ¿cierto? Ellos eran puros porque ellos fueron creados conforme a la imagen de Dios y eso ya lo habíamos estudiado. Pero se dieron a la tentación. ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez están tentados por algo y ceden a la tentación? ¿Sí? Cuéntanos. ¿Quién nos quiere contar? Yo, profe, Cuéntanos. pues una vez yo pues estaba en la tienda y a mí me dio me dio hambre. Y pues entonces yo dije, pues mami, yo quiero ese chocolate. Y mi mamá me dijo que no. Y yo sin querer queriendo, pues lo pasé por la barra. Y lo cobraron y pues me lo comí. Y te lo comiste, y te dejaste tentar y no te autogobernaste. Pero también muchas veces les ha pasado, a mí me pasaba cuando era niña y he visto que a mis hijos les pasa, y es que uno hace algo que está mal, ¿cierto? Hace un daño, se le botó algo, no sé, por ejemplo, están pintando y sin querer pintaron el mantel más bonito de la mamá. Y cuando la mamá dice, ¿qué pasó aquí? Se dicen pequeñas mentiras. Digo pequeñas, aunque todos sabemos que es pecado, ¿no? Cualquier tipo de mentira, ¿cierto? Entonces, caemos ante esa tentación. Cuando la serpiente se acercó a la mujer en el huerto, cuando la serpiente se acercó a Adán y a Eva, ellos no tenían pecado, ellos no lo habían heredado como nosotros, ¿cierto? Sin embargo, se dieron ante la tentación y desobedecieron el mandato de Dios. La desobediencia de Adán y de Eva trajo no solo ese castigo, y fueron expulsados del huerto, sino que trajo la muerte. Porque hasta ese momento no había habido muerte, pero con ese pecado la muerte entró al mundo. Y no solo a ellos, ¿no? Sino que de ahí en adelante a todos nosotros, a toda la humanidad. Profe, Señora. pues yo cuando estaba chiquita yo preguntaba, pero pues, ¿cómo murieron si ya están vivos? Pues mis papás me explicaron que murieron, pero espiritualmente, porque pues ellos querían ser como Dios. Esa muerte de la que está hablando Dios es esa muerte espiritual. Ellos quedaron inmediatamente separados espiritualmente de Dios. Ahí había, digamos que eran dos tipos de muerte. La muerte espiritual, que es cuando no tenemos una relación con Dios, y la muerte física, que es cuando pues ya nos morimos y nos creman o nos entierran, según pues lo que hagan en cada familia. A mí Pero me ella- Señor, sí, a mí Señor. me pasó casi un mismo caso de Elizabeth. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Un día yo estaba aquí en la casa Ujú. con mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá si podía comer un dulcecito, que nosotros tenemos unos dulces ahí en el balcón. Ella dijo que no. Y cuando se fue a sacar el perro, cogí un hito. Te lo comiste. Bueno, ustedes, esos ejemplos que ustedes dos nos han dado nos van a servir ahora para que estudiemos algo. Entonces, así entró la naturaleza caída y caída del hombre, ¿cierto? Gracias a Adán. Él nos colaboró con esto. La serpiente se acercó a Eva con un solo plan y el plan era engañarla y causar dudas sobre la naturaleza de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguna persona, algún libro, alguna película o algo con lo que estemos teniendo contacto ponga en duda la naturaleza de Dios, así como lo hizo la serpiente con Eva. ¿Qué hizo él? Torció lo que Dios le había dicho a Eva, lo cambió, lo manipuló para poderse acercar a Eva y hacerla caer. Y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Y esa no era la orden de Dios. Dios nunca dijo, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis del árbol, ¿de qué? ¿De cuál árbol? ¿De las manzanas? No, ¿De cuál? se me fue el nombre, pero es como de la ciencia del bien y del mal, creo que es. Sí, señora. Él no dijo de las manzanas y tampoco dice qué tipo de fruto es, ¿cierto?
Las manzanas son las de Blancanieves, para que lo tengamos súper presente. Entonces, la serpiente se acercó con el único fin de engañarla para que ella cayera y pecara. Y cambió todo lo que Dios le había dicho. Y aquí está la primera lección que tenemos que entender en esta clase. Que debemos escuchar las escrituras con mucha concentración, poniendo mucha importancia en cada palabra que se dice, guardarla en nuestro corazón, pero también obedecerla, ¿cierto? Eva había escuchado a Dios, pero no había guardado seguramente su palabra. Y por tanto, cuando le ofrecieron algo que era muy provocativo, prefirió desobedecer la palabra de Dios a obedecer lo que le había dicho. Estos pasos siguen siendo camino para que venzamos la tentación. Obedecer, escuchar y guardar. Y eso no nos sirve solo para el caso del dulce, de Elizabeth y de Cristian, ¿cierto? Sino para toda la vida. Ustedes un día van a ser grandes, seguramente van a ser padres, serán profesionales, serán misioneros, serán pastores, serán bailarinas, cantantes, qué sé yo, Dios, eso solo lo sabe Dios, ¿cierto? La profesión que ustedes van a tener. Pero para ese momento ustedes van a tener que tomar decisiones más grandes que las que tienen que tomar hoy. Y todas esas decisiones deben basarlas en lo que han escuchado, en lo que han guardado en su corazón y en la obediencia a Dios, ¿no? No lo que escuchan de cualquier lado, sino de lo que escuchan de Dios. Cuando Eva respondió a la serpiente, citando el mandato de Dios, ella añadió palabras. No comeréis de él ni le tocaréis. Ella inmediatamente añadió algo. ¿Y no nos ha pasado que muchas veces añadimos algo cuando estamos contando? ¿No les ha pasado que de pronto, vamos a hablar de un primito? El primito se portó mal y de pronto cuando contamos la historia le añadimos un poquitico más a la historia, ¿cierto? Eso hizo Eva, añadió, y al añadir, ella misma empezó a hacer lo que no debía hacer. Dios no había dicho que no podía tocar el árbol. Entonces la lección número 2 que debemos aprender en esta clase es que debemos ser muy prudentes y nunca añadir o quitarle a la palabra de Dios algo que Dios ha dicho. Ni siquiera una comita, ni un puntico, porque sabemos que cuando cambiamos las comas de sitio, muchas veces cambiamos el contexto de la oración, ¿cierto? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. La serpiente sembró duda en la mente de Eva sobre la bondad de Dios diciendo, no moriréis. Si a uno le dicen, cómete, no sé, 5 tortas de chocolate, que no te va a doler el estómago. Entonces viene la abuelita y le dice a uno, no, cómetelas que no te va a doler el estómago. Pero la mamá a uno siempre le dice, cómete uno para que no te vaya a doler el estómago, ¿cierto? Entonces si la abuelita a uno le dice, no te va a doler el estómago, inmediatamente genera duda, ¿no? Y uno dice, pues la abuelita me quiere, la abuelita me ama, la abuelita, ¿cómo me va a decir algo que sea malo para mí? Y nos comemos las 5 tortas y terminamos enfermos del estómago. Entonces, eso mismo fue lo que pasó acá. Generó duda y al generar duda, ella no creyó en la bondad de Dios. Y la afirmación está diseñada para sugerir que Dios no es justo. Cuando la serpiente le dice, no moriráis, es como si le estuviera diciendo, Dios no es justo porque usted no puede comer de todos los árboles. Y eso no fue lo que dijo Dios en ningún momento. Sin embargo, la serpiente tenía muy claro lo que estaba diciendo, porque la serpiente también conocía palabra. Y la palabra de Dios, debemos estar siempre muy alertas y tener muchísimo cuidado, porque Satanás, que todos sabemos quién es, el padre de la mentira, él siempre va a tratar de tentarnos a través de engaños y de mentiras. Y muchas veces inclusive hasta con la misma palabra de Dios. Entonces, en este momento, a ver, ¿quién está que se lee? Una mano, pero de los que no han leído. María José, estás que te lees. Busca muy rápidamente Lucas 4. Yo lo tengo acá ya. ¿Listo? ¿Ya lo tienes?
María José. ¿Lucas qué, profe? Lucas 4 Lucas 4. y vas a leer hasta el 6. Ok. Y yo lo termino de leer. Dale. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Listo. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus propias manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Por qué estamos leyendo este texto? Porque acá hay algo muy chévere que podemos comparar con el texto de Génesis. Dios conocía muy bien todo lo que iba a pasar en la historia, ¿cierto? Y Jesucristo también fue tentado. Él tiene muy claro qué es ser tentado. Pero Jesucristo, a diferencia de Eva, ¿qué hizo? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hizo Jesucristo? No, pero no todos a la vez. No añadió nada. ¿No qué? Añadió nada. Obedeció a Dios. ¿Y cómo lo obedeció, Ricardo? No añadiéndole a lo que Dios le dijo. Exacto, lo acabas de decir. Jesucristo, aunque fue tentado, él también conocía palabra. Y si se dan cuenta, Satanás lo tenta con palabra, él no lo tenta diciéndole otro tipo de cosas. O sea, le pone pruebas, pero digamos que las sostiene con palabra bíblica. Y Jesús, como conocía la palabra también, porque él era el mismo Dios, él le respondía con la misma palabra de Dios para poder, pues para que también Satanás supiera con quién estaba hablando. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos tentados? Esa es una pregunta que me surge acá. Esto no está en el libreto, en el libreto de la clase. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos tentados? ¿Vamos a la palabra de Dios? ¿O simplemente reflexionamos con nuestro yo interior? ¿Qué hacemos cuando somos tentados? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros a las tentaciones? Mariana, ¿cómo respondes tú a las tentaciones? Bien, mal, dependiendo de la tentación. Mariana se fue, siempre que le pregunto se me va Mariana. Entonces, volviendo aquí, Satanás siempre disfraza el mal en un empaque atractivo, ¿cierto? Ese dulce que pasó Elizabeth se veía seguramente muy provocativo, como el dulce que se quería comer Cristian, ¿cierto? O como la torta de chocolate de la abuelita que seguramente se veía provocativa. Yo me la estoy imaginando en mi cabeza y me acaban de dar ganas de torta de chocolate. El pecado siempre Satanás nos lo va a mostrar y las tentaciones como algo muy atractivo, que es bueno para comer, ¿cierto? Así como fue el fruto para Eva. Fue bueno para comer y atractivo para sus apetitos carnales y físicos. Agradable para los ojos, seguramente era una fruta brillante, redonda, que se veía jugosa, y era atractiva para su alma, para sus emociones, para sus sentidos estéticos, ¿cierto? Y capaz de hacerla ser sabia. O sea que esto también despierta nuestro orgullo de tener más conocimiento. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Las tentaciones vienen contra el cuerpo, el alma, el espíritu. Así fueron las tentaciones que tuvo Jesucristo. Contra el cuerpo, porque él tenía hambre, llevaba 40 días sin comer.
¿Cuánto es lo máximo que duran ustedes sin comer? ¿Un día, una mañana, media mañana? 2 días. 2 días. Podía. Juan Francisco, No. 2 horas, ¿cierto? No, profe, sin comer nada, si me levanto en ayunas, por ahí en 3 horas empiezo a comer. Pero si por la tarde después no como nada, hasta por ahí 4 o 5 horas. Pero ¿cuánto pueden durar sin comer nada, 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 nada? 2 días. 2 días, dice Ricardo. ¿Qué dice El Marcos? ser humano, la capacidad de aguantar hambre es más o menos de un mes. Un Un mes. mes. ¿Pero somos capaces de poner a prueba esa capacidad? No, Yo no lo haría. Yo tampoco. para nada. Yo estoy más o menos, podría intentarlo. Juan Francisco podría intentarlo. ¿Qué dice Juan Felipe? Juan Yo me Felipe. muero a mitad de progreso si eso no. Mira, yo les voy a contar algo. Yo me levanto muy temprano y más o menos a la 1:30 estoy desesperada por comer algo. O sea, me da dolor de cabeza, me da dolor de estómago, me da hasta mal genio. Entonces no me imagino 40 días como Jesucristo sin alimentarme, ¿cierto? Entonces, fue tentado para su cuerpo, fue tentado para su alma, que le decía que le iba a dar todas las naciones, ¿cierto? ¿Cierto? Eso le dice que si él lo adora, y el alma, el espíritu, estamos hablando de esa adoración. Espérenme que acá tengo el texto. Que si él lo adora, que lo adore. Y Jesucristo le dice, no, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y por último, el alma o el espíritu, y por último, Él lo tienta diciéndole, ¿qué? ¿Cuál es la última? Le dice, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordena a sus ángeles que te protejan y te guarden. Y Jesucristo le dice, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces nosotros con todo esto debemos aprender que no debemos estar alertas ante las tentaciones, ¿cierto? Pero también debemos ser conscientes de que debemos tomar decisiones y huir de las tentaciones. Ustedes conocen la historia de José, ¿cierto? Todos conocen la historia de José, cuando llega la esposa de Potifar, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué hace José cuando llega la esposa de Potifar? ¿Se queda ahí sentado esperando o salió corriendo? Salió corriendo y era una tentación clarísima. Y él sale corriendo, él sale disparado, es más, sale corriendo y deja su manto tirado, porque lo único que quería era correr y huir de la tentación. Así debemos hacer nosotros. Cuando tenemos ganas de chocolate, huyamos antes de coger el chocolate. Cuando queramos hacer algo que no está bien y sabemos que no está bien, huyamos de esa tentación para que después no estemos sufriendo las consecuencias de esa tentación. ¿Cuándo se vuelve pecado la tentación? Esta respuesta la encontramos en Santiago 1, del 13 al 16. Y esa tentación se vuelve pecado cuando nosotros tenemos tanto deseo de llegar a esa tentación, terminamos pecando. Y Dios ha creado una forma para que el hombre escape de la tentación, ¿cierto? Ustedes saben que Dios nos ayuda, Él siempre está en función de colaborarnos y de ayudarnos. Y Él tiene una forma. Cuando examinamos cómo Jesucristo respondió a las tentaciones de Satanás, observamos que pronunció las palabras de Dios, la palabra escrita en voz alta, para recordarle a Satanás la verdad. Y Satanás se fue. Cuando yo soy tentado y conozco palabra y me apoyo en esa palabra para salir de la tentación puede terminar. Pero cuando yo no conozco palabra, ¿cierto? Cuando yo no busco a Dios, pues seguramente voy a caer ante cada tentación que llegue a mi vida. La tentación es una realidad, pero el pecado es una elección. Todos somos tentados todo el tiempo. Uno puede estar lleno, ¿cierto? Entonces, la mamá, yo estoy en Bogotá en este momento y estoy mirando, tiene una nube gris, seguramente en cualquier momento va a empezar a llover. Y si llegan y me dicen, mire, le hice un chocolatico caliente y me ponen 2 tajaditas de pan, 5 bizcochos
y me ponen otras tajaditas de pan y luego me ponen un croissant y luego me ponen, no sé, algo delicioso de la panadería, yo ya quedé llena con los primeros 2 panes, ¿cierto? Pero si me Profe. siguen poniendo, espérame, Juan Francisco, yo tomo la decisión si me como todo eso o no. Si me lo como, seguramente me voy a enfermar, porque no está bien comer de gula. Y cuando yo ya sé que estoy llena, pues ya debo parar. Pero cuando yo me dejo tentar, yo tengo que tener ese autocontrol, ese autogobierno para decir no más. Dinos, Juan Francisco. Profe, me dejó antojado, pero yo no puedo dejar antojado porque voy a comer helado. Ay, profe. Ay, no sea chistoso. Bueno, no es pecado ser tentado. Eso es otra cosa que quiero que tengan claro. Todos somos tentados y no es pecado ser tentado. Lo que sí es pecado es caer ante la tentación, ¿cierto? Porque es una decisión que yo tomo. Pecar o no pecar es decisión de cada uno de nosotros. Cuando el hombre cede a la tentación, elige de manera directa desobedecer a Dios. Si yo estoy súper antojado de comprarme el último PlayStation, yo no tengo ni idea de videojuegos, pero sé que a todos los chicos les gusta el PlayStation o a la gran mayoría. Bueno, Majo, somos del mismo equipo, pero a la gran mayoría les gusta. Bueno, entonces, a ver, algo que todos quieran, que a todos les guste. Un juego de Xbox One. Un Juego de celular, Nintendo Switch. un celular súper Una espectacular. Nintendo Switch. Un celular, porque no tengo ni idea de lo que me están Un hablando. iPhone. Todos queremos el último iPhone, van como en el 14, 13, 14. El Todos, iPhone 13 Pro Max. todos vamos queremos el iPhone 13. Ahora no me digan que todos lo tienen. En el ejemplo lo queremos, Ay, apenas lo profe, queremos. eso sería maravilloso. Entonces todos queremos el iPhone 13. Y resulta que la mamá dejó una plata por ahí. Y la mamá un día, y uno la vio, y uno vio la plata, uno sabe dónde la dejó la mamá. Y la mamá un día dice, ay, estoy muy triste porque se me perdieron los 5 millones de pesos que había guardado y no sé, los boté en algún lado. Y nosotros sabemos, bueno, la mamá no sabe, y entonces yo voy a coger estos 5 millones y me voy a ir a comprar mi iPhone, ¿cierto? Tenemos 2 opciones. La una es decirle, mamá, yo sé dónde están los 5 millones, míralos, ¿cierto? Y entregárselos. O yo sé dónde están los 5 millones, me voy y me compro mi celular y quedo feliz. ¿Cierto? Yo no haría eso. No, ninguno lo haría, pero es el ejemplo que estamos poniendo. Sí, pero profe, pues yo pensaría primero. No, pero Si mi mamá ponle me cuidado. llegara a preguntar, ¿y con cuál plata te compraste ese celular? Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Sabes cuál es el problema del pecado? Que un pecado lleva a otro pecado y ahí terminarías no solo robando, sino diciendo mentiras para poder tapar el primer pecado. Y esa es la gravedad del pecado, que un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, y eso cada vez nos va apartando más de Dios. Entonces, volviendo al tema, Eva, volvamos a Eva. Eva fue timada por la serpiente, fue engañada por la serpiente y cayó en pecado. Y ese pecado ocasionó la muerte. Luego ofreció el fruto a Adán. Pero ¿qué dijo Adán? No, yo no voy a comer, como a usted sola. Dios dijo que que no debíamos comer de eso, ¿cierto? Adán dijo eso. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué? ¿Qué dijo Marcos? No. ¿El que hizo? Él también comió. Pero Adán no fue engañado. Adán simplemente recibió el fruto y lo comió. Y se rebeló contra Dios al decidir comerse ese fruto. Eva desobedeció el mandato de Dios, pero Adán se rebeló directamente contra Dios, porque él tenía claro que él no lo debía hacer. Y de ahí viene la muerte espiritual, la muerte física y la naturaleza caída que tenemos debido a la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué vamos a hacer en este momento, chicos? Como ya vimos todo el tema, ahora vamos a volver a compartir pantalla y vamos a avanzar. Y como ustedes han puesto muchísima atención, entonces vamos a mirar esto. Ustedes ven la primera pregunta, ¿cierto? Acá hay una primera pregunta que dice, define la palabra moral.
¿Quién dijo yo? ¿Cristian que tiene la mano arriba? ¿Cristian lo tengo congelado o estás quieto? Es completa. Ah, no, ya te moviste. Profe, yo tengo la Nintendo Switch. Fallas en el internet y no me puedo mover bien, profe. Ah, ok. No sé nada. No, Bueno, nada. pero tienes la respuesta de la primera. Define la palabra moral con tus palabras. No, me doy. Bueno, entonces, ¿quién le va a contar a Cristian qué es la moral? Para que a Cristian nunca se le olvide. Yo, profe, Dale, ¿Qué es la Lizarra, palabra moral? ¿qué es la palabra moral? relacionado a los principios de conducta buena y mala. Exactamente. ¿Ya? ¿Te quedó claro, cierto? Súper. ¿Y qué es la conciencia? ¿Quién dijo yo? ¡Ah! Ninguno. No puedo creerlo. Yo sigo mirando a Cristian, es que es el que me sale acá. Profe, es tener en cierta forma como una idea de lo que estamos haciendo, que puede ser algo bueno o algo malo, y pues como que no le hacemos a veces caso a la conciencia. Como si decimos, uy, voy a robar este helado, que por ejemplo yo aquí tengo un helado, y digamos, este es el helado de mi hermana. Digamos, yo me lo voy a robar y yo me lo llevo. Exacto. Eso es que no obedecemos a nuestra conciencia que nos dice, Juan, no hagas eso está mal. Exacto. La conciencia es ese conocimiento interno que tenemos de nosotros mismos, pero también de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Listo, chicos? Más todo lo que dijo Juan Francisco. Tercera, describe las 3 formas en que la serpiente tentó a Eva. ¿Cómo la tentó? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? Acuérdense, la primera es que era buena para comer porque era atractivo, ¿cierto? ¿Quién habló por allá? Alguien habló y dijo. Porque era atractivo. La segunda es que era agradable ¿para quién? ¿Para los qué? Para los ojos. Y eso era bueno para los sentidos estéticos y para las emociones. Y el tercero era que era capaz de hacerla sabia. Era bueno para su mente. Y eso la hacía ser orgullosa. ¿Cuál es la respuesta de Eva a la tentación de la serpiente y qué eligió hacer? ¿Quién nos dice? Voy a empezar a decirles con nombre aquí. ¿Qué nos dice Isabela? Isabela creo que no está ahí. ¿Qué nos dice? A ver, alguien, pero es que como solo veo a los mismos. Mariana, ¿qué nos dices? ¿Cuál fue la respuesta de Eva a la tentación de la serpiente y qué eligió hacer? Mariana, no te agaches, por favor, Mariana. Mariana, habla María José, no te vayas. No, como así, niños. Yo sé que todos han puesto atención y yo sé que todos han escuchado lo que estamos hablando. Entonces, bueno, Juan Felipe, ¿estás ahí, Juan Felipe? Sí, señora. Cuéntanos, ¿cuál fue la respuesta de Eva a la tentación de la serpiente? Pues de lo que yo haya escuchado, Sí, señor. fue que dijo que mm, la respuesta de Eva fue, pues que yo sepa, no hubo respuesta, pero que cuando comió la manzana no se murió y la serpiente le dijo que, sí, ves, Dios te dijo que morirías si tocabas o comías del fruto Bueno, y la serpiente le dijo que no morís. le cambiaste una que otra cosita. La respuesta de Eva ante esa tentación, lo primero que hizo fue cambiar la palabra de Dios añadiéndole, ¿cierto? Dios le había dicho que no debían comer y ella de una vez dijo que no debían comer y no debían tocar. Esa palabra tocar fue añadida. ¿Y qué eligió hacer? Eligió comerse el fruto. No sabemos cómo era el fruto, no sabemos si era una manzana, una pera, una fruta que no conocemos, porque tampoco en ningún lado nos dice que era una manzana. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿Quién nos dice cómo fue engañada Eva? ¿Quién dijo yo? Ricardo, ¿puedes hablar? Ay, profe, yo quería. Ay, bueno, el que dijo yo quería. Eva fue engañada
porque la serpiente le dijo de que si tocaba o comía del fruto de la ciencia del bien y del mal, serían abiertos sus ojos y serían tan sabios como Dios y conocerían la diferencia entre el bien y el mal. Exacto. ¿Cómo fue engañada Eva? Por las palabras que escuchó de la serpiente, las cuales también tocaron su orgullo, ¿cierto? Porque ella quería ser como Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién más en la Biblia quería ser como Dios? ¿Quién más en la Biblia quería ser como Dios y por eso se rebeló contra él? ¿La serpiente o Satanás? Satanás. Exacto. Así es. Gracias, chicos. Bueno, yo sé que tú no, ay, yo tengo un problema con los nombres, ustedes no se imaginan, mi memoria para los nombres es terrible. Y en mi foto hay una niña muy bonita con su cabello crespo, tiene su mano sosteniéndose de un cachete, sí señora, sí es contigo, pero perdóname, estás con el nombre de tu mamá, porque tú no te llamas Cristina, eso sí tengo clarísimo. ¿Cómo manejó Adán la tentación cuando Eva le ofreció el fruto del árbol del conocimiento? Cuéntanos. Ella manejó su tentación, primero recordó lo que Dios dijo y después comió la fruta. Exacto, se comió la fruta y se rebeló directamente contra Dios. Eso fue lo que hizo Adán. A ver, ¿quién más está aquí? Bueno, es que yo veo que me levantan la mano los dos que se hablan toda la clase. Voy a volver a llamar a Isabela. Isabela, si estás ahí. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Isabela, ¿estás? Juan Pablo, ¿estás ahí conectado? Juan Pablo. No. Ana Sofía, ¿estás conectada? Ana Sofía. Profe, el pecado es hacer lo que yo quería hacer, que no debía hacer. Y la tentación es lo que me dice que lo haga. Entonces, la tentación es una opción que tenemos, ¿cierto? O lo hago o no lo hago. Esa es la tentación. Y el pecado es cuando tomo la decisión de manera consciente de rebelarme contra Dios. Esa es la diferencia y eso es lo que es pecado y lo que es tentación. Ay, espérenme, anterior. ¿Quién nos colabora con la pregunta que sigue? Se vino el aguacero. ¿Cuándo se convierte el pecado en tentación? Cuando es algo que anhelamos mucho y está malo. Muy bien, sí señor, gracias Ricardo. Ya te iba a preguntar ahorita, pero es que todos los que les preguntaba, ninguno hablaba, entonces dije, bueno, ¿será que sí está? Gracias porque estás ahí, muchas gracias. Pero, profe, no nos has preguntado a nosotros y nosotros somos que nos hablamos. Bueno, entonces Elizabeth, creo que fue la que acabó de hablar, es que aquí voy, mueva esto para aquí y para allá. Elizabeth, describe, es que, espera un segundo porque si acá no veo. Tú puedes leer la pregunta 9, es que no, acá se me tapa con Sí, el panel. sí, señor. Léela y respóndela. Describe cómo Jesucristo venció las tentaciones de Satanás, utilizando la Biblia. Utilizando la palabra de Dios. Y eso es un ejemplo que debemos seguir, ¿cierto, chicos? Bueno, Juanse. Juanse, ¿estás por ahí? Sí. ¿Es pecado ser tentado? No porque o sea, pues todos son tentados, hasta Jesús fue tentado, ¿sí? Pero la diferencia es si uno hace caso a la tentación y peca o no. Exacto, muchísimas gracias. Y Marcos, colabóranos con la pregunta número 11. ¿Hay una forma para evitar pecar? Sí, las hay, que es no acceder a esa tentación y ignorarla y también reprender al diablo para no caer en la tentación y pecar. Y también acuérdense que habíamos hablado que debíamos escuchar la palabra, guardarla en nuestro corazón y obedecerla para no caer en
pecado. Entonces, chicos, uy, primera vez que terminamos a la clase exacta a la hora, no lo puedo creer. qué dicha. Profe, al fin. Hoy sí qué, profe? No necesitaba quiero ese que se tiempo acabe. porque me tengo que ir. Listo, chicos, entonces, Yo también, profe, espero que el viernes sea así. bueno, pero el próximo viernes, o sea, este viernes no tenemos, la otra semana empezamos los 2 días, para que todos estemos súper pilas con eso. Esta semana, Profe, no quiero que se acabe. ay, pero Yo tampoco. nos toca, y sí nos toca, sobre todo que hartos chicos se tienen que salir. Entonces, vamos a orar. Te voy a pedir el favor, Marcos, de que ores para cerrar la clase. Y esta semana les envío los pendientes que nos quedan, ¿listo? Para que los tengamos. Pero más o menos dentro de los pendientes, prepárense para un videíto. Cortitico, pero un videíto, ¿listo? Entonces, les estaré mandando qué es lo que Profe, vamos a una hacer. duda. Señora. De pronto, tal vez tú me puedes enviar la palabra de hoy, por favor. Es que llegué un poco tarde. Ya les mando la presentación para que ustedes la tengan, ya se las comparto por el WhatsApp, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Y vamos a tener reto o no? Eso también se los voy a compartir, que es un videíto. Entonces, espérenles, les estaremos mandando cosas. A partir de la próxima semana que vamos a tener 2 clases, yo creería que solo vamos a dejar un reto por semana, porque imagínense haciendo 2 por clase, pues mejor dicho, no, dejaríamos de estudiar las demás materias por hacer solo el club Amo, ¿listo? Entonces, Marcos, porfa, puedes orar y cerramos la sesión. Bueno, gracias Dios Padre por esta reunión que nos acabas de dar ahora. Gracias por las profesoras, por la profe Ana Milena, que nos acaba de enseñar cosas y dar la clase. Bueno, Señor, en este momento te pedimos por que tú nos ayudes a aprender y a grabarnos en nuestra memoria todas estas cosas que estamos viendo. Amén. Bueno, podemos ser tentados, pero que no llevemos esta tentación a caer en pecado. Y también te pedimos por todos esos compañeritos que también pues sea así, que aprendamos a no caer en el pecado y también a seguir para glorificarte a ti y honrarte a ti, no desobedecerte y rebelarnos. Así es. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, chicos, feliz tarde. Voy a dejar de grabar.